otros trastornos posturales ya en relación a la región cervical, ¿no? Que vamos a ver posterior a esta primera presentación. Entonces vamos a dar inicio. Yo soy la doctora Cecilia Medina Taver, soy especialista en medicina física y rehabilitación del Hospital Nacional 2 de Mayo. Soy doctora en salud pública y magíster en docencia universitaria por su casa de estudios. Y acá les presento un poco para que conozcan con respecto a las rotaciones que se hacen dentro de la especialidad de medicina física y rehabilitación, que tiene una duración de 3 años y concierne a todas estas subespecialidades, ¿no? Tenemos rehabilitación general, alteraciones posturales, rehabilitación en pie diabético y amputados, traumatología y ortopedia, dolor, reumatología, lesión medular, lesión central, nervios periféricos, cardiovascular, respiratoria, rehabilitación en UCI, geriátrica, en ciegos, pediátrica que también tiene, está subdividida también asimismo en desarrollo, lenguaje y aprendizaje, también rehabilitación oncológica, retardo mental y rehabilitación del paciente quemado, ¿no? Entonces, como pueden ver, la especialidad de medicina física y rehabilitación, que es muy bonita, tiene todas estas subespecialidades que posterior a haber realizado la especialidad también podemos dirigirnos, ¿no? Entonces, para el pregrado, para ustedes es muy importante tocar los puntos más importantes que les van a ayudar a ustedes a tomar decisiones, sobre todo ahora que se aproximan luego al internado, a ser médicos generales y al SERUMS, ¿no? Entonces, uno de los temas bastante importantes que ustedes deben de saber manejar en el primer nivel de atención y saber cuándo derivar son las alteraciones posturales, ¿no? Casi siempre en consulta externa, cuando ustedes estén en el SERUM, van a ver mucho pediatría. Vienen mucho los papás por diversas patologías de los niños, ya sean infecciosas o en este caso por dolor que puede presentarse por alteraciones posturales. Entonces, el objetivo de esta revisión de hoy es analizar los trastornos posturales de miembros inferiores y determinar el manejo de medicina física y rehabilitación. Entonces, siempre que vayan a ver un tema en rehabilitación, primero se hace un análisis de la definición, de la epidemiología, de la fisiopatología, del tratamiento médico que puede haber inicial, para poder entender de manera lógica qué tipo de terapias vamos a nosotros a poder prescribir en nuestros pacientes y también lo importante es saber ya cuándo hay necesidad de repente de algún tratamiento quirúrgico, ¿no? Sobre todo en este tipo de patologías. Entonces, este es el temario. Vamos a ver en esta primera parte anteversión femoral y torsión tibial interna. Para ello vamos a desarrollar esta agenda: definición, clasificación, diagnóstico por exploración física, manejo en el primer nivel de atención en salud, ya el manejo con el médico rehabilitador. Vamos a hacer mención sobre el manejo que puede brindar el médico traumatólogo y finalmente también recordar siempre cuáles son las pautas en las cuales ustedes cuando estén en el SERUMS o como médicos generales deben de referir sí o sí un trastorno postural a un nivel de atención con médico rehabilitador, ¿no? Entonces, comencemos por torsión tibial interna. Esta es la definición. Seguramente en algún momento también la han visto dentro de sus rotaciones por pediatría. La torsión tibial interna es una rotación de la tibia en su eje longitudinal, lo que produce un cambio en la alineación de los planos de la movilidad de las articulaciones proximales y distales, ¿no? Entonces, va a haber un trastorno del eje longitudinal, va a haber una rotación interna. Entonces, esto lo vamos a poder nosotros diagnosticar a través de la clínica. Van a ver diferentes hallazgos en la exploración clínica que nos van a orientar a este diagnóstico. Debemos de tener en cuenta que hay una corrección espontánea entre los 7 a 8 años y que generalmente es bilateral. Si se llegara a presentar unilateral, el miembro que más es afectado es el lado izquierdo. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Una de las pautas de exploración clínica es esta, ¿no? Es el ángulo de progresión de la marcha o del pie. Entonces, nosotros trazamos una línea recta, hacemos caminar al niño,
Normalmente este ángulo debe ser positivo, los piecitos deben ir hacia afuera. En el caso de la torsión tibial interna vamos a encontrar una marcha negativa. Los piecitos del niño van a ir hacia adentro, ¿no? Entonces, de acuerdo a los grados en que este niño presente la negatividad, vamos a clasificarlo en leve, moderado o severo, ¿no? Leve es menos 10 grados, moderado menos 15 grados, severo menos 20 grados. Entonces, de esta manera se clasifica. Y esta es una vista frontal para que también puedan observar. Trazamos una línea recta en el suelo y hacemos caminar al niño y vamos a observar que ese ángulo de progresión de la marcha va a ser negativo también en el plano frontal. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de la exploración física? Marcha con piernas arqueadas, con pies rotados hacia adentro. Esto va a hacer de que el niño no tenga mucha estabilidad y el niño va a estar de pie o caminar siempre con las puntas del pie hacia adentro y los puntos de la rótula hacia el frente. ¿Por qué es importante recordar esta parte? Porque esto lo va a diferenciar de la anteversión femoral. Ya les voy adelantando que la anteversión femoral se caracteriza porque, además también de que los piecitos están hacia adentro, las rótulas en anteversión femoral sí acompañan hacia la parte interna a los piecitos. En cambio, en este caso, en torsión tibial interna, solo los piecitos van hacia adentro, pero las rótulas permanecen hacia el frente. ¿Ya? Es importante que recuerden porque dentro de la exploración física es muy similar los hallazgos que vamos a encontrar, pero este es un punto que nos permite diferenciar torsión tibial interna de anteversión femoral. Eh, ¿Qué más podemos evaluar dentro de nuestros pacientitos, además del ángulo de progresión de la marcha y de la inestabilidad que vamos a encontrar en nuestros pacientes porque tienen los piecitos hacia adentro, pero con las rótulas todavía hacia el frente? Vamos a evaluar el signo de la plomada. Normalmente, si trazamos una plomada desde la parte media de la rótula, debería de caer en el segundo dedito del pie. Los niños que tienen torsión tibial interna, cuando trazamos la plomada desde el punto medio de la rótula, va a caer, miren, entre el tercer a quinto dedo. Entonces, signo de la plomada positivo es característico también para la exploración física de los niños con torsión tibial interna. También tenemos otro diagnóstico para la exploración, que es el ángulo muslopedio. Colocamos al pacientito en posición prona y vamos a observar el ángulo que va a formar el piecito, el eje del pie con el eje de alineación del fémur, ¿no? Entonces, primero tengamos en cuenta los valores normales. Nacemos con un ángulo negativo, pero se va positivizando hacia los 3 años de edad, ¿no? Entonces, desde la mitad de la infancia ya debe haber más de 10 graditos. Teniendo en cuenta eso, ¿cuándo vamos a catalogar un paciente con un trastorno patológico? Cuando se presente de menos 10 a menos 20 como grado leve, de menos 20 a menos 30 grados, grado moderado, y mayor a 30 grados, grado severo, ¿no? Entonces, este es el ángulo muslopedio. Nuevamente, para que vean, así ustedes lo van a ver como examinadores desde arriba, el ángulo muslopedio negativo, ¿no? Los piecitos hacia adentro. Aquí están nuevamente los grados para recordar. Mayor de menos 30 grados es un grado severo como el que estamos viendo en la imagen. Aquí un pequeño resumen de lo conversado hasta el momento. Torsión tibial interna, vamos a ver marcha negativa, signo de la plomada positivo y el ángulo muslopedio negativo, en este caso. ¿Cuáles son las pautas para el manejo en el primer nivel de atención en salud? ¿No? ¿Qué cosas ustedes van a prescribir? ¿Qué cosas van a recomendar a los familiares de estos pacientitos? Deben de evitar dormir boca abajo, evitar sentarse de rodillas sobre los talones con los pies hacia adentro, es decir, en W, como ven aquí en la imagen, evitar sentarse sobre las piernas, como ven acá en la imagen, ¿no? Todo esto genera aumento de la rotación interna de la cadera. Esa es la fisiopatología de la degeneración de esta enfermedad. Nosotros debemos de evitar el aumento de la rotación interna de la cadera.
Entonces, como les mencionaba, no debemos de permitir que los niños se sienten en esta posición en W. ¿Por qué? Porque llevamos las caderas a límites extremos de rotación interna y las rodillas a límites extremos de rotación externa, que produce que los niños estén en esta posición por tiempos prolongados, condiciona el cortamiento permanente de los isquiotibiales, aductores y del tendón de Aquiles, ¿no? Entonces, eso se acorta y hay otros músculos que se debilitan. Los que se debilitan son los abductores y los rotadores externos de la cadera. Todos ellos en mención o de gran importancia para la marcha y la estabilidad del paciente, ¿no? Entonces, esto debemos de evitar. Cuando el niño va creciendo, si desde pequeño ha optado por tener estas posturas en casa, va a degenerar en un niño que presente dolor de pelvis y de espalda. ¿Qué pautas debemos de dar, no? Entonces, ¿qué sí se debe hacer? Debe de encaminar con las puntitas de los pies hacia afuera y favorecer la posición de Buda que ven aquí en la imagen. Esta posición permite el estiramiento de los isquiotibiales, de los aductores y del tendón de Aquiles, ¿no? Entonces, es una postura que va en contra de la postura en W, ¿no? Es una postura bastante adecuada para este tipo de pacientitos. Entonces, eso es el primer nivel de atención. Eso es lo que ustedes, al identificar este tipo de pacientes, van a recomendar de primera instancia. Entonces, ¿cuándo ustedes van a tener que derivar a estos pacientes a un hospital con médico rehabilitador? Primero, tener en cuenta que el manejo ya en un nivel de atención con médico rehabilitador va a ser multidisciplinario, ¿no? Entonces, lo van a enviar ustedes cuando exista discapacidad. ¿Cómo identifican ustedes discapacidad en un niño? Caídas frecuentes con marcha negativa persistente, ¿sí? Caídas frecuentes, ¿no? Marcha negativa muy pronunciada, es decir, ya la de tipo grave, cuando la punta de los pies ya se están aproximando. En estos dos casos, que van a generar discapacidad en el niño se va a caer muy frecuentemente. Ya ustedes no solamente van a optar por darles las pautas que acabamos de mencionar a los familiares, sino también ya a derivar a un hospital con médico rehabilitador. Entonces, aquí se va a trabajar mediante un equipo disciplinario. Trabajamos con el pediatra, el cirujano ortopedista y el tecnólogo médico especializado en terapia física. Entonces, es importante la referencia y manejo oportuno por parte del médico rehabilitador, y también el médico rehabilitador ya es el que determina si existe la necesidad de un manejo por parte del cirujano ortopedista. Entonces, es importante que ustedes conozcan esta patología para poder derivarla oportunamente. ¿Cuáles son los objetivos del manejo por médico rehabilitador? Primero es mejorar la marcha, con ello vamos a disminuir la discapacidad del paciente, corregir desalineamientos en miembros inferiores de forma temprana, evitar y o prolongar la necesidad de cirugía. ¿Qué vamos a realizar, no? Entonces, el manejo inicial normalmente tiene un enfoque conservador, el manejo por el rehabilitador. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta que el 90% de los casos pueden resolver de manera espontánea entre los 5 a 6 años de edad. 10% de los casos va a requerir de tratamiento fisioterapéutico o quirúrgico, ¿no? Entonces, de forma inicial, como les comentaba, en primer nivel de atención ustedes pueden manejarlo a través de pautas. Pero cuando ya identifican que existe discapacidad que se da en el 10% de los pacientes, es decir, caídas muy frecuentes, hay que derivar. Manejo conservador va a implicar observación de la marcha, pautas de ejercicio, terapia física y educación de los padres, explicándole el origen fisiológico de esta condición que hemos mencionado al inicio de la ponencia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a manejar? La parte de rehabilitación. Vamos a hacer 3 intervenciones: los ejercicios de estiramiento, ejercicios de fortalecimiento y las pautas y genes posturales que ya las hemos mencionado. Entonces, trabajamos en base a estas 3 acciones. Se hace un seguimiento del perfil torsional durante todo el proceso de rehabilitación. Entonces, ese seguimiento del perfil torsional durante todo el proceso nos sirve para poder corroborar cambios significativos y determinar la eficacia del tratamiento. Entonces, mediante
el perfil torsional, es decir, la marcha, la progresión de la marcha, el perfil a través de la angulación, nosotros vamos a determinar la eficacia del tratamiento. Los ejercicios de estiramiento se basan principalmente en estirar los músculos supinadores del pie, ejercicios de fortalecimiento, fortalecer los músculos pronadores del pie, ¿no? Ahora vamos a explicarlo un poquito más. Entonces, en el ejercicio físico hay una preparación de la musculatura, esto es a través del estiramiento y flexibilidad inicial, y esto lo vamos a lograr mediante ejercicios pasivos que van a favorecer la rotación externa. No hemos dicho que está aumentada la rotación interna, entonces lo que nosotros queremos hacer es favorecer la rotación externa de las caderitas y la abducción de las caderitas, como ven acá en la imagen. También vamos a hacer ejercicios activos asistidos. ¿Qué quiere decir pasivos? Es que lo realiza el examinador o lo realiza el fisioterapista. Activo y asistido es que el movimiento es realizado por el pacientito, pero que es asistido, es llevado por el fisioterapeuta para que el movimiento sea el correcto hacia rotación externa y abducción de cadera, ¿no? ¿Qué nos permite este tipo de ejercicio? Facilitar la alineación de la tibia con movimientos de abducción, pronación y eversión de tobillo y pie, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permiten este tipo de ejercicios. ¿Qué otros ejercicios o pautas de ejercicio podemos dar también para realizar también dentro del hogar? La caminata hacia atrás, que nos permite fortalecer músculos de la cadera y reducir la fuerza que se ejerce sobre el fémur, eso es caminando hacia atrás, y es recomendable practicarlo todos los días en series de 10 pasos hacia adelante y 10 pasos hacia atrás. También se va a utilizar la marcha de pato. Se coloca en cuclillas al pacientito, haciendo una triple flexión de cadera, abducción de cadera, y los piecitos siempre deben de estar alineados hacia afuera, ¿no? Miren que acá en esta imagen, por ejemplo, a la niñita le ponen unas flechitas en el piso para que vea la orientación de los piecitos, ¿no? Entonces, debemos de concientizar la postura. Eso es muy importante trabajar en el niño. También sentadillas en flexión de cadera de 90 y rodilla de 90 y caderas en abducción, siempre indicándole al niño los piecitos apuntando la punta de los pies hacia afuera, ¿no? Entonces, estas son pautas de ejercicio bastante importantes para realizarlas en casa, porque recuerden que la terapia solamente dura una hora dentro de los hospitales, ¿no? 45 minutos a una hora, pero este tipo de postura debe de concientizarse a lo largo del día. Cuando nosotros ya optamos por un manejo por el médico traumatólogo, cuando observamos torsión tibial interna persistente grave, y esta va a ser medida por un ángulo de progresión de la marcha menor a menos 20 grados. Después de los 8 años, en este caso va a requerir justamente ya el manejo quirúrgico, porque ya después de esta edad se causa una dificultad funcional bastante importante en el niño que no va a ser corregida por la rehabilitación. También vamos a prescribir este tipo, vamos a referir a este tipo de pacientes al traumatólogo cuando exista dolor y asimetría de los miembros inferiores bilateral asociado a torsión persistente grave, ¿no? ¿Cómo se denomina el tipo de intervención que realiza el traumatólogo? Osteotomía desrotadora tibial distal, ¿no? Entonces, esta es la intervención que realiza el médico traumatólogo en estos pacientes. Muy bien, entonces, hasta ahí, torsión tibial interna. Vamos a conversar ahora de anteversión femoral. Yo ya les adelanté, les iba mencionando que dentro de la exploración clínica vamos a encontrar similitudes, ¿no? Primero vayamos a la definición. Primero vayamos a la definición. La anteversión femoral es un ángulo de rotación del fémur proximal respecto a su porción distal y está definida por una línea que va por el eje del cuello femoral y una tangente a los cóndilos femorales posteriores, ¿no? Entonces, aquí les he colocado otra definición con otras imágenes también desde una vista coronal. Es la relación del eje del cuello femoral con el eje transcondilar o eje coronal del fémur distal, ¿no? Entonces, aquí abajo vamos a ver cómo puede existir correlación entre la torsión tibial interna y también aquí arriba la anteversión femoral.
De igual manera, como en la patología anterior, vamos a tener ángulos de rotación que pueden ser normales. Ya intraútero tenemos 50 grados, al nacimiento entre 30 a 40 grados, en la edad preescolar de entre 35 a 45 grados, en la edad escolar entre 25 a 35 grados y ya en la adultez vamos a encontrar un ángulo de rotación normal de 10 a 15 grados. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Vamos a medir la rotación interna y externa de la cadera. Para esto el pacientito tiene que estar echado en decúbito prono, con las rodillas en flexión de 90, igual como medíamos el ángulo muslo-pedio, igual, ¿no? Entonces va a estar echado de esta forma. Este es el goniómetro, esta reglita que ven acá va a tener un brazo fijo y un brazo móvil. El brazo móvil va a seguir justamente al movimiento de la pierna. Si nosotros movemos los piecitos hacia afuera, estamos evaluando la rotación interna. Si nosotros movemos el piecito hacia adentro, estamos evaluando la rotación externa del paciente, ¿no? Entonces, ese es el estudio de goniometría. Lo normal que podríamos encontrar en rotación interna es hasta 45 grados. ¿Qué sucede en esta patología? La rotación interna va a estar aumentada. Como observan acá ustedes en las imágenes, comienza aquí en un ángulo de 90 grados, bueno, en un ángulo cero. Hacemos la rotación interna y vemos que está sumamente aumentada. Y con respecto a ello, la rotación externa va a estar disminuida. O sea, si llevamos el piecito hacia adentro, la rotación externa va a estar disminuida. Es importante diferenciar, existe otra condición que es el síndrome de hiperlaxitud ligamentaria o de hipermovilidad ligamentaria. ¿Cómo lo diferenciamos, no? Para saber que esto no se está produciendo simplemente por una hiperlaxitud ligamentaria. En el caso de la hiperlaxitud ligamentaria vamos a encontrar ambos, rotación interna y rotación externa aumentada, ambos. Y se asocia también a la presencia de otros datos clínicos como son que el niño puede tocar completamente con las palmas el suelo, con las rodillas estiradas, que puede oponer el pulgar sobre el antebrazo, de que hay una hiperextensión de los coditos, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros pensar en una hiperlaxitud ligamentaria. En este caso, solamente se encuentra la rotación interna aumentada. Entonces también vamos a tener grados, ¿no? Del leve vamos a clasificarla cuando la rotación interna es entre 70 a 80 grados, moderado, rotación interna entre 80 a 90 grados, y severo es cuando ya es mayor de 90 grados, ¿no? Entonces acá es una rotación interna también aumentada, rotación externa es hacia adentro. Diagnósticos por exploración física. Suele diagnosticarse la anteversión femoral entre los 3 y 6 años de edad. Antes de los 3 años puede estar enmascarado por una contractura de rotación externa fisiológica de la cadera. Tener en cuenta que al igual que la torsión tibial vamos a tener los piecitos hacia adentro y esto puede aumentar hasta los 5 o 6 años de edad y luego disminuir gradualmente. Entonces también esta patología podría ir disminuyendo gradualmente y tener en cuenta que cuando la anteversión femoral va aumentando, no necesariamente va a causar dolor. Esto no causa dolor de forma inicial. ¿Cómo lo examinamos? De la misma forma, una línea recta y vamos a ver el ángulo de progresión del pie que de la misma forma va a ser negativo, ¿no? Vemos cómo mete hacia adentro las puntas de los pies este niño cuando camina y lo podemos observar en el plano frontal pidiendo al niño que camine hacia adelante y que luego gire y regrese hacia nosotros. No, les mencionaba que una característica bastante importante es que en el caso de anteversión femoral, las rótulas van a girar hacia adentro con los dedos de los pies apuntando a la línea media, ¿no? Si nosotros le hacemos que el niño trate de apuntar los piecitos hacia la línea media, las rótulas van a estar giradas hacia adentro. Esto es lo que nosotros vamos a observar en anteversión femoral.
También tengamos en cuenta que estos niños tienen mucha preferencia por sentarse en la posición en W, ¿no? En esta posición que les comenté que estaba prohibido sentarse en ambas patologías, ¿no? Entonces, les es incómodo a estos pacientes sentarse con las piernas cruzadas hasta que mejora la rotación lateral de la cadera. Entonces, dentro de la historia clínica, cuando los familiares les cuenten, ¿no?, sobre las caídas, sobre las alteraciones clínicas que pueda tener, pregúntenle si el niño puede estar sentado con las piernas cruzadas. Generalmente estos pacientes les es muy incómodo estar sentada con las piernas cruzadas y prefieren sentarse en posición en W. Manejo en el primer nivel de atención en salud. ¿Qué cosa van a prescribir ustedes? Pautas de ejercicio postural, ¿no? Entonces, dentro de estas pautas encontramos caminar con los pies en forma de pingüino, ejercicios de maratón y las sentadillas, ¿no? Un poquito parecidas a las pautas que también se daban en torsión tibial interna. Entonces, ¿para qué nos sirve caminar en forma de pingüino, con los talones casi juntos y ladeándonos de un lado hacia otro? Esto nos sirve, primero, siempre recordar que en los niños la terapia física tiene que ser en forma de juego, y esto va a ayudar a que el niño mejore su marcha y fortalezca los músculos rotadores externos de la cadera. El ejercicio en maratón, el niñito lo colocamos en posición en maratón y vamos a hacer de que a través de juegos también podemos colocarle conos adelante y unos aritos en la mano y tratar de que inserte los aritos dentro del cono, ¿no? Siempre orientando los piecitos hacia afuera, haciendo rotación externa. Esto nos sirve para fortalecer los rotadores externos, los abductores de la cadera y estirar los músculos aductores. Por otro lado, tenemos las sentadillas, ¿no? En triple flexión, cadera 90 grados, rodilla 90 grados y abducción de las caderas, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a fortalecer el glúteo medio, el glúteo mayor, menor, isquiotibiales y rotadores externos. Entonces, todo esto, estas pautas de ejercicio postural, pueden ustedes prescribir dentro del primer nivel de atención en salud. El manejo conservador nos sirve para poder esperar una corrección espontánea hasta los 8 años de edad, ¿no? Con estas pautas que acabamos de mencionar, teniendo en cuenta que se deben de evitar posturas viciosas en casa para no favorecer la antevención femoral. ¿Cuáles eran estas posturas viciosas? Dormir boca abajo, se debe de evitar dormir boca abajo, porque esto hace que los piecitos giren hacia la rotación interna de la caderita. Evitar sentarse en forma en W, esto sí ya hemos mencionado a detalle, que debilita y acorta músculos bastante importantes para la estabilidad de la marcha. Evitar sentarse sobre las rodillas, sobre los glúteos y con los talones de los pies hacia adentro. Esto se debe de evitar totalmente en los niños. Muy bien, entonces llegamos a manejo en nivel de atención con médico rehabilitador. ¿Cuándo ustedes van a derivar a los pacientes con trastornos postural de miembros inferiores al médico rehabilitador? Cuando exista discapacidad. La discapacidad en los niños la vamos a medir en base a que no puedan hacer la única actividad o la actividad primordial que hacen ellos, que es jugar. ¿Por qué motivo no podrían jugar? Porque se caen frecuentemente. Entonces, esa es la razón principal por la cual ya ustedes deben de derivar. Si también, a pesar de tener pautas posturales dentro de casa, existe una marcha negativa persistente que empiece a generar caídas frecuentes, tienen que derivarlo, ¿no? Y lo que mencionaba, ¿no? Es decir, cuando se genere discapacidad. Entonces vamos a tener un manejo conservador y un manejo quirúrgico en los hospitales ya que tienen el nivel de atención con médico rehabilitador. En caso del tratamiento conservador, ahí va a intervenir el médico rehabilitador o fisiatra, donde se va a incluir la acción de los fisioterapistas a través del ejercicio físico y estiramientos posturales y de las ortesis, ¿no? Entonces también se va a sumar a ello la observación, es decir, vamos a hacer seguimiento del paciente para poder observar si existe corrección espontánea
hacia los 8 años de edad. En los pacientes en los cuales encontremos una anteversión femoral severa con una discapacidad severa, puede optarse por tratamiento quirúrgico por el médico traumatólogo, donde se va a realizar una osteotomía desrotadora femoral. Entonces, pautas de ejercicio postural corresponden para el primer nivel de atención, que luego se va a sumar en caso se requiriese el tratamiento conservador de medicina física y rehabilitación, que incluyen los ejercicios de fortalecimiento, estiramiento postural. Ya cuando el niño, el paciente, sea mayor de 8 años con deformidad que genera trastorno funcional o cosmético, es decir, una anteversión clínica mayor de 80 grados, con una deformidad persistente o progresión de la misma, vamos a enviar al niño a tratamiento quirúrgico con el ortopedista pediátrico o traumatólogo ortopedista, ¿no? Entonces, esa sería la línea de acción que vamos a tener con nuestros pacientitos con trastornos posturales de miembros inferiores. Entonces, aquí yo les voy dejando esta bibliografía con respecto a esta parte de la ponencia. Vamos a continuar con este tema que también pertenece a trastornos posturales que incluyen tortícolis congénita y enfermedad de Legg-Calvé-Pertes, para que finalmente ustedes me hagan las preguntas que ustedes crean pertinentes con respecto a estos temas que estamos viendo el día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos de la revisión de estos temas? Analizar el diagnóstico de tortícolis congénita y enfermedad de Legg-Calvé-Pertes para poder determinar el manejo de medicina física y rehabilitación, ¿no? Entonces, de la misma manera, vamos a usar un temario donde iniciamos observando la definición, cómo llegamos al diagnóstico para poder finalmente entender cuál va a ser el tratamiento de rehabilitación que le vamos a dar a nuestros pacientes, tanto para tortícolis congénita como Legg-Calvé-Pertes. Entonces, iniciemos con tortícolis congénita. ¿Qué cosa es la tortícolis congénita? Es la deformidad muscular por acortamiento o fibrosis del músculo esternocleidomastoideo que se va a dar de forma unilateral, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder si este músculo es acortado, como vemos en la imagen? Va a haber una inclinación del cuello ipsilateral con limitación de la movilidad y asimetría facial y craneal asociada a la rotación externa y flexión de la cabeza en el lado contralateral. La etiología de la tortícolis congénita es desconocida, pero se ha encontrado una asociación a factores de riesgos de tipo mecánico, como son la distocia del trabajo de parto, limitación en el movimiento y crecimiento en la relación útero-producto y alteraciones neuromusculares, ¿no? Entonces, etiología desconocida, pero sí existen factores de riesgo de tipo mecánico asociados a la presentación de esta enfermedad. La incidencia va a variar entre un 0.3 a 2%, generándose alteraciones posturales en un 20%, alteraciones ya a nivel muscular en un 30% y fibrosis del esternocleidomastoideo, que es la afectación más grave, en un 50%. Es la tercera causa de afección ortopédica congénita después de la displasia de cadera y del pie equinovaro, que hay que tenerlo en cuenta, y 20% presenta displasia del desarrollo de cadera y 10% pie aducto. O sea, además de ser dentro de las causas de afección ortopédica congénita, la tercera va a estar asociada a la segunda, que es displasia de cadera en un 20% y en un 10% al pie aducto, ¿no? Por ello de que si vemos la clínica que vamos a describir a continuación de tortícolis congénita en un niño, debemos de incluir también el descarte de displasia de cadera en estos niños, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la epidemiología, porque también nos orienta a hacer diagnósticos de descarte obligatorios por la asociación epidemiológica que podemos encontrar. Factores de riesgos asociados a tortícolis congénita: primogénito, oligodrácneos, presentación pélvica, parto asistido con forceps y gestación múltiple, asociado también a
fetos macrosómicos. Entonces, todos estos factores de riesgo los vamos a poder encontrar en los pacientes con tortícolis congénita. ¿Cómo vamos a clasificar a esta patología? Ya les he mencionado que se va a clasificar según el orden de gravedad en postural, muscular y masa en músculo o fibromatosis, ¿no? Entonces, postural se refiere a que el bebé tiene una preferencia postural, pero sin tensión muscular ni restricción de rango del movimiento pasivo. Muscular es cuando ya existe una tensión en el músculo esternocleidomastoideo que nos provoca una limitación del rango del movimiento pasivo. Y ya la fibromatosis se caracteriza porque hay un engrosamiento propio ya del músculo esternocleidomastoideo. La presentación clínica, en base a lo anterior mencionado, va a ser una inicial disminución de los rangos de movilidad del cuello, con mínima limitación al inicio, que luego gradualmente va a ir disminuyendo hasta mantener una postura característica como vemos en la imagen. Ya entre los 10 a 20 días hay un aumento de volumen palpable en el músculo esternocleidomastoideo que desaparece gradualmente. Y finalmente, ya en la afección más grave, encontraríamos fibras musculares desplazadas o reemplazadas por tejido fibroso que se contrae de forma característica. No sé, ya va a haber una posición marcada que no va a ser muchas veces reductible en el niño en la posición de inclinación ipsilateral que estamos viendo. Va a haber una rotación entonces de la cabeza con limitación para poder girar hacia el otro lado y va a haber va a suceder el hecho de que la cara del lactante va a descansar sobre el mismo lado, ¿no? Entonces, la presión que puede resultar de apoyar siempre la cabecita en el mismo lado va a generar asimetrías faciales y craneales, ¿no? Entonces, esto va a conllevar un arco cigomático ipsilateral deprimido y un occipucio contralateral aplanado. Entonces, no solamente vamos a ver un trastorno en la movilidad del cuello, sino que también ya en el tiempo se van a presentar asimetrías faciales y craneales. Entonces, en el diagnóstico clínico y exploración física vamos a encontrar arcos de movilidad activos y pasivos disminuidos. El esternocleidomastoideo se puede palpar aumentado con fibrosis. Va a haber una alteración de la morfología facial y craneal y una inclinación de la cabeza hacia el lado del músculo esternocleidomastoideo afectado, es decir, ipsilateral con rotación externa contralateral y limitación de movimientos de los rangos articulares pasivos. Y esto, cuando ya lo encontramos de esa manera, es porque ya existe fibrosis o acortamiento del músculo esternocleidomastoideo. Esta es una imagen para que recuerden la función del músculo COM, que es rotación contralateral de la cabeza, inclinación homolateral con flexión de cuello. Es importante realizar un diagnóstico oportuno porque a medida que avanza la edad sin resolución del cuadro, la columna cervical, debido a esta postura permanente, podría sufrir deformidades definitivas o permanentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas deformidades compensatorias de la columna que van a poder acompañar a esta patología? Escoliosis dorsolumbar, angulación de la clavícula con vértice en la inserción del ECOM, elevación del hombro del lado afectado y acortamiento por falta del desarrollo del resto de la musculatura del cuello por estar constantemente en una sola posición. Y si este defecto ya físico es notorio, puede producir secuelas psicológicas y disfunción social en nuestros pacientitos, ¿no? Entonces es importante sí hacer un diagnóstico oportuno e iniciar la rehabilitación de forma inmediata para evitar ya más adelante deformidades compensatorias. Esta es una imagen, ¿no? Vemos que hay una angulación del vértice de la clavícula, una inclinación ipsilateral del lado afectado, que en el tiempo podría condicionar a una escoliosis dorsolumbar, ¿no? Vemos también elevación del hombro afectado,
y acortamiento por falta del desarrollo del resto de la musculatura del cuello. Podemos realizar en este tipo de pacientes estudio de imágenes, como la radiografía de columna cervical antero, posterior y lateral, para poder descartar otras malformaciones congénitas como escoliosis congénita, subluxación rotatoria atlantoaxoidea, anomalías musculoesqueléticas de la cintura escapular. También podremos hacer ecografías en el periodo neonatal para poder observar si hay aumento del ECOM y resonancia magnética para descartar causas neuromusculares y realizar un diagnóstico diferencial con escoliosis congénita, síndrome de Sandinfer, malformación de Altor-Chari, siringomegalia y otras tumoraciones cerebrales o cervicales, ¿no? Ya con respecto a trastornos de la columna vertebral, justamente la vamos a ver el día jueves, ¿no? Que vamos a poder complementar lo que estamos conversando el día de hoy en relación a trastornos posturales. Entonces, tenemos sospecha diagnóstica de acuerdo a la clínica que les acabo de conversar. Y lo que debemos de hacer es iniciar rehabilitación dentro del primer mes de vida. Es importantísimo iniciar o realizar rehabilitación de forma precoz, lo preferente es antes de los 3 meses de edad, ¿no? Entonces, si instauramos el tratamiento de forma rápida, vamos a tener un gran impacto en la recuperación del paciente. La recuperación va a ser mucho más rápida y va a ser completa a comparación de que no lo hiciéramos. ¿Qué vamos a realizar con este pacientito? Se indica fisioterapia, técnicas de movilización de tejidos blandos y kinesioterapia. No se hace masoterapia descontracturante en la región y vamos a hacer un ajuste postural de la región cervical, alineamiento en la camita del niño. Además de ello, el médico rehabilitador va a realizar interconsultas para poder hacer el descarte de algún otro tipo de alteración congénita, a neurología, oftalmología, otorrino, para poder descartar diagnósticos diferenciales congénitos que puedan venir asociados a esta patología congénita. En tratamiento de rehabilitación, vamos a realizar principalmente ejercicios de estiramiento pasivo del ECOM con la finalidad de restaurar la longitud de este músculo, permitiendo una adecuada posición de la cabeza en la línea media, es decir, vamos a buscar una postura simétrica. Ya les he mencionado, el inicio temprano tiene mayor eficacia y menor duración de la terapia con resultados de resolución del cuadro hasta en 97% al año de vida, ¿no? Entonces vemos acá la comparación de un pacientito al inicio de la terapia y posterior a la misma antes del año de vida. Posterior al año de vida, en los casos que se haya fallado en el manejo, podríamos colocar toxina botulínica del serotipo A, que es para poder disminuir la espasticidad o contractura que podríamos encontrar en los músculos del ECOM. Liberación quirúrgica, ya se procede a operar al paciente para hacer la liberación del ECOM y también ortesis para poder mejorar la plagiocefalia, ¿no? La plagiocefalia está en relación al aplanamiento que se produce en la región cefálica del niño por estar en esa posición de inclinación ipsilateral constante. Aquí tienen, miren, plagiocefalia postural es la anomalía craneofacial, muy común en esta patología que consiste en el aplanamiento del occipucio del niño con asimetría facial. Debemos de tener en cuenta que esto no va a afectar el desarrollo intelectual del niño, pero sí se recomienda corregirlo por problemas estéticos y para ello vamos a utilizar este tipo de ortesis que están viendo acá, ¿no? Un tipo de ortesis que genera eh, propiocepción justamente en las áreas que no van a estar estimuladas por no tener presión constante y genera más bien liberación de las áreas que tienen presión. Les mencionaba de que existe tratamiento quirúrgico también ya, sobre todo en los pacientes adultos ya posterior al año de edad, donde se realiza tenotomía de las 3 inserciones del esternocleidomastoideo y estas indicaciones están en casos resistentes al tratamiento médico, es decir, a la fisioterapia durante al menos 6 meses, restricción rotacional mayor de 15 grados en pacientes menores de 1 año,
bandas fibrosas visibles o inextensibles, diagnóstico tardío en niños mayores de 1 año, y también se van a beneficiar ya pacientitos adolescentes o adultos que presenten deformidades o secuelas de esta patología que no fueron tratadas en un inicio, ¿no? Entonces, también el tratamiento quirúrgico toma gran relevancia, pero si hacemos un diagnóstico precoz con un inicio temprano de la rehabilitación, vamos a poder evitar este tratamiento quirúrgico que acabo de mencionar. Muy bien, entonces vamos a ver esta última enfermedad que tenemos a cargo para el día de hoy, que es enfermedad de Calvet-Pertes. Esta enfermedad también es denominada osteocondritis deformante juvenil y consta de una necrosis aséptica de la cabeza del fémur de los niños debido a una alteración idiopática de la circulación, ¿no? Entonces, también vamos a denominar a Leigh Calvé-Pertes como coxa plana, porque hay una característica bastante importante de la pérdida de la esfericidad de la cabeza femoral, ¿no? Entonces vemos acá está la cabecita que debe ser debe ser esférica, y hay una pérdida, en este caso, de esa esfericidad, por lo que se va a denominar coxa plana. Y el diagnóstico precoz previene llevar a secuelas. Dentro de ellas, la principal secuela que puede generar esta patología es la artrosis de cadera. Con respecto a la epidemiología, se va a presentar en 1 a 2.5 de cada 10.000 niños. Se manifiesta entre 3 a 13 años de edad, con una incidencia máxima entre los 6 a 8 años de edad. Mayor prevalencia es en niños, bastante marcada la diferencia entre niños y niñas. Los niños tienen una proporción de 5, mientras las niñas tienen una proporción de 1, y de 10 a 15% es bilateral, ¿no? Entonces, tener en cuenta que cuando es bilateral, nunca va a ser sincrónica. Como vamos a ver más adelante en la clínica, va a haber esta necrosis, va a pasar por fases, ¿no? Y lo que se refiere a que no es sincrónica es que mientras que la cadera derecha está en una fase, la izquierda va a estar en otra fase. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, cuando la cadera está en fase de reosificación, se inicia la cadera contralateral. Siempre se van alternando. Que dentro de la fisiopatología y la etiología vamos a observar un impedimento de la irrigación sanguínea a la cabeza del fémur, lo que va a provocar una necrosis de algunas partes del hueso, lo que va a generar que esto se vuelva frágil y se produzca un aplastamiento de la cabeza femoral. Cuando ya hay necrosis, esta necrosis femoral va a ser reabsorbida y se inicia la llegada de nuevos vasos sanguíneos a la cabeza femoral, lo cual se vuelve a reconstituir en un proceso que tarda de 3 a 4 años. El detalle está en que esta nueva cabeza femoral no va a estar formada de forma sana, ¿no? Va a haber un hueso duro que puede tener forma igual a la original, pero generalmente va a ser de que hay una incongruencia con el acetábulo, ¿no? Entonces, esta patología, a pesar de haber una reabsorción, una reconstrucción y una nueva cabeza femoral, la nueva cabeza femoral va a ser incongruente al acetábulo, ¿no? Entonces no se va a cumplir las características de contenido continente que debe haber para que el acetábulo también se mantenga de manera física correctamente. La etiología de esta patología es desconocida, pero dentro de los factores asociados vamos a encontrar presencia de sinovitis, alteraciones de la coagulación, trombofilia, talla baja, retraso en la edad ósea, traumatismos repetidos y la toma de corticoides. Este es el cuadro clínico que vamos a poder observar en esta patología. Las primeras manifestaciones van a ser dolor a nivel de la cadera, de la ingle, del muslo, de la rodilla, porque este dolor va a seguir el trayecto del nervio obturador. Puede ser leve e intermitente, que puede aparecer generalmente cuando hay actividad en el paciente, es decir, en los juegos, y va a desaparecer en reposo. Y luego, más adelante, se va a asociar a claudicación dentro de la marcha. En el tiempo, ya el niño va a perder movilidad de la cadera, sobre todo para la abducción y rotación interna. Va a haber una contractura de la cadera en flexo
hipotrofia del cuádriceps gemelo y glúteos, dolor de la cadera, la palpación profunda, y ya en los laboratorios vamos a poder encontrar aumento de la velocidad de sedimentación y de la proteína C reactiva porque está habiendo ruptura de o necrosis de la cabeza femoral. Acá vamos a ver un pequeño video de la marcha de una niña con leg partes. Muy bien, ¿no? Vimos ahí una marcha característica con claudicación intermitente. ¿Cómo revisamos el diagnóstico? El diagnóstico a través de radiología no nos va a permitir un diagnóstico precoz de necrosis ósea, pero sí es utilizado. Si tienen ustedes radiografía a la mano, se pide la anteroposterior y lateral en posición de Laustenstein, que es una posición en rana, como ven acá en la imagen, y esto se pediría ya ante la sospecha de un cuadro doloroso de cadera o pelvis, ¿no? Entonces, ya si hay dolor, ya estamos en una fase más avanzada, ¿no? Entonces, como les mencionaba, es ineficaz para el diagnóstico precoz, pero nos sirve para poder observar cambios óseos que sí son visibles, ¿no? Y nos permite identificar fases evolutivas, clasificar, hacer seguimiento y con ello enfocar el tratamiento y pronóstico del paciente. Entonces, en base a eso, en base a la radiología, nosotros vamos a tener 4 etapas que nos van a caracterizar al proceso de isquemia y posterior regeneración del hueso y con ello observar cambios anatómicos de la cabeza y del cuello femoral. Entonces tenemos una fase inicial o de necrosis, una fase de fragmentación, de reosificación y una final de curación. Y aquí yo les he colocado características de cada una de estas fases. La primera fase es inicial o de necrosis y de fragmentación. Se da entre los 6 meses al año. En la primera ya hay una interrupción del aporte vascular con necrosis ósea y en la radiografía vemos aumento del espacio articular por fractura subcondral. En la fase de fragmentación vemos reabsorción del hueso y ahí ya vamos a ver densidades de islotes óseos y centrales que se van condensando. En la fase de reosificación, que va entre los 18 meses a los 5 años, vamos a ver una densidad que se desplaza y vamos a observar ya una epífisis invadida por vasos, reabsorción de los islotes densos y formación de tejido óseo rarefacto. Ya hacia la madurez ósea, corresponde a la fase final de curación o deformidad residual, vamos a encontrar una sustitución completa del hueso necrótico que va a ser desplazado por un hueso neoformado. Entonces, esas son las 4 fases del proceso que van a poder ser documentadas a través de la radiografía. Y mencionábamos que los hallazgos radiográficos también nos permiten clasificar. La clasificación existente es la clasificación de Catterall, que nos va a clasificar en 4 grupos a los pacientes, 1, 2, 3 y 4. La primera, vamos a ver una afectación anterior de la epífisis en un 25%. No hay colapso ni secuestro de la epífisis. En la 2, más del 50%, donde ya va a haber colapso y secuestro y reacción metafisiaria limitada. La 3 ya tiene un 75% de epífisis secuestrada. Y la 4, donde hay un 100% de totalidad de epífisis secuestrada con cambios metafisiarios avanzados, ¿no? Entonces, los hallazgos radiográficos nos permiten clasificar al paciente a través de la clasificación de Catterall.
Además de la radiografía, nosotros vamos a completar los estudios de nuestro paciente con el uso de otras ayudas de imágenes al diagnóstico, como son la ecografía, que es útil para poder ver sinovitis, la gammagrafía con tecnesio 99, que nos sirve para el diagnóstico precoz. Esta es la que nos sirve para poder observar o diagnosticar de manera precoz antes que existan cambios radiográficos. Resonancia magnética, que también nos sirve para el diagnóstico precoz y nos va a informar sobre la forma de la cabeza del acetábulo y el grado de congruencia. Y la artrografía, que nos permite visualizar el contorno de la cabeza femoral y su relación con el acetábulo, ¿no? Entonces tenemos estas otras exploraciones de imágenes que nos van a permitir sí hacer diagnóstico precoz, pero también tener en cuenta las clasificaciones que podemos encontrar a través de la radiografía. Sobre la evolución y pronóstico. Esta enfermedad es autolimitada, tiene una capacidad de remodelación de cabeza femoral y acetábulo hacia los 8 años de edad. Tener en cuenta que el 80% de los pacientes tiene buena evolución hasta la cuarta década. Posteriormente, después de la cuarta década, pueden evolucionar desfavorablemente y presentar artrosis de cadera de forma temprana, lo cual va a requerir prótesis de cadera, ¿no? Entonces, esto es importante poder conversar con los padres también con respecto al pronóstico propio de la enfermedad. Hay factores que van a indicar una mala evolución de la enfermedad. Dentro de ellas tenemos edad de inicio de los síntomas más allá de los 6 años, grado de deformidad de cabeza femoral, grado de incongruencia de la cabeza femoral con el acetábulo, curso prolongado de la enfermedad, la fase de la enfermedad en la cual se inició el tratamiento. Siempre mientras más precoz iniciemos el tratamiento, va a haber mejores resultados. También la presencia de signos de riesgo cefálico, los grupos de clasificación 3 y 4 de Caterhall, que lo hemos visto por la radiografía, cierre precoz de la fisis, grupo C de clasificación de pilar lateral de Herring, que es otro tipo de clasificación que también lo podemos hacer a través de las radiografías. Entonces, todo eso nos indica factores de mala evolución de la enfermedad. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Cuándo referir la sospecha del Legg-Calvé-Perthes? Ante la sospecha de esta enfermedad, debe ser referido a un centro de mayor nivel. En las primeras manifestaciones, tener en cuenta que habían algunos dolores a nivel de la cadera, que este tipo de dolor sigue el trayecto del nervio obturador y que podíamos encontrar claudicación a la marcha. Dentro de las manifestaciones tardías, esto ya vamos a encontrar pérdida de la movilidad de la cadera, contractura de la cadera en flexo, hipotrofia del cuádriceps gemelo y glúteos, dolor de la cadera, palpación profunda, y ya vamos a encontrar alteraciones en el laboratorio como aumento de la proteína C reactiva y velocidad de sedimentación, ¿no? Entonces deben de recordar estos datos de sospecha diagnóstica para poder hacer la referencia oportuna. Tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento va a depender de la severidad. En el caso de los pacientes que tengan afección leve con evolución hacia la curación, primero, estos pacientes deben hacer reposo en cama, utilizar muletas y restringir las actividades deportivas, ¿no? Se debe de tratar el dolor e inflamación con analgésicos y reposo, y si el dolor es muy intenso, puede ser hospitalizado para tener medicación y controlar el reposo con inmovilización. Una vez que desaparece el dolor, recién podemos iniciar terapia física e hidroterapia. Entonces, en la fase donde encontremos dolor, no podemos hacer terapia física aún, y dentro de las terapias es muy importante las terapias en agua. Recuerden que el agua elimina el factor de gravedad y por lo tanto los movimientos que realizamos bajo el agua son mínimamente estresantes a nivel articular, ¿no? Entonces por eso es muy importante la hidroterapia. En estadios más avanzados, el objetivo es intentar que la cabeza del fémur se adapte a la forma del cótilo para que tengamos una articulación congruente y evitemos a largo plazo una artrosis temprana, ¿no? Entonces, esto hasta los 8 años de edad, esta teoría de contenido continente se lleva a cabo, se efectúa. Por eso que en los casos severos,
ya o pasando más de los 8 años de edad, vamos a recurrir a las cirugías, lo cual implica tenotomías de músculos aductores, psoas ilíaco, osteotomías femorales y pélvicas, cirugía de cadera y sobre todo cuando la movilidad ya está comprometida, ¿no? Entonces, pacientitos mayores de 8 años, la cirugía puede estar acoplada a alguna de estas cosas, a alguna de estas actividades o intervenciones que he mencionado acá, pero no va a ofrecer ya una ventaja de que el paciente tenga una reversión de la deformidad, ¿no? Entonces ya va a quedar clínicamente con alguna alteración para la marcha, ¿no? Entonces tenemos que tratar siempre antes de los 8 años, tener o generar congruencia entre el fémur y el acetábulo. Eso es bastante importante a tener en cuenta. Siempre que exista contractura de algún músculo, se puede apoyar con toxina botulínica combinada con fisioterapia para poder generar mayor estiramiento y permitir mayor rango de movilidad en los pacientes. ¿Cómo nosotros podemos minimizar estas deformidades que deriven en artrosis? ¿Cómo nosotros podemos generar congruencia entre la cabeza femoral y el acetábulo? Lo hacemos a través de las ortesis, ¿no? Estas ortesis son las denominadas ortesis Scotchy-Wright, que tienen la finalidad de conseguir que la cabeza femoral se mantenga dentro del acetábulo y con ello prevenimos deformidad. Entonces, eso es lo que hay que buscar que los niños puedan utilizar hasta antes de los 8 años de edad. Disminuye la carga en la articulación, hace que la cadera, esto sí permite que los niños puedan caminar, ¿no? Entonces, mantiene congruente el fémur en el acetábulo, en la marcha del niño y mantiene las piernitas en abducción, ¿no? Entonces es bastante importante el uso de estas ortesis para los niños hasta antes de los 8 años de edad. Posterior a los 8 años de edad se puede recurrir a las cirugías, pero teniendo en cuenta que no va a mejorar de ninguna manera la deformidad de la cabeza femoral que podríamos encontrar. Muy bien, entonces esta es la bibliografía utilizada. Quedo atenta a alguna consulta que puedan tener sobre los temas revisados. Muy bien. Si no hubiera ninguna pregunta y todo ha quedado claro, nos estaríamos viendo ya el día jueves a las 7, también para continuar con el tema de trastornos posturales de la columna vertebral, ya para poder continuar con lo establecido dentro del sílabus. Para mí ha sido un gusto poder acompañarlos esta tarde, bueno, ya de noche, y espero que tengan una buena noche para que puedan seguir estudiando. Nos vemos el día jueves. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Disculpe, ¿podría enviarnos las diapositivas de su clase para poder estudiarlo con tiempo? Si es que Sí, pudiese. por supuesto. Entonces, ahorita mismo se lo voy a estar enviando a su delegada para que lo puedan compartir. Ya, doctora, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.